Milito es el principal y junto con Milito, pegadito abajo, yo hablaría nivel de jugadores. Pero claro, Milito tiene que ver con eso, con que los futbolistas se hayan acercado a su mejor nivel y organizarlos y todos jugar a lo mismo. Ahí sigue estando la mano de Milito, nivel de jugadores. Y claro que apoyando todo eso está el trabajo de Mier, discreto, de perfil bajo, pero trabajando con seriedad y acertando, no solo en las contrataciones, sino en el surgimiento de los futbolistas adecuados. Esos tres factores yo los pondría, y quizá en ese orden. Milito, jugadores, Mier. Perfecto, así te los acomodé por ahora. Luego podríamos hablar de que han enfrentado equipos a modo, no han enfrentado a un candidato al título. ¿Estamos de acuerdo? Ni a Tigres, ni a Toluca. No me déjame contestarte, pero son partidos que por lo mismo que estás diciendo tendrías que ganar. Entonces está en marca perfecta por eso. Pero si tú consigues esa marca perfecta, ¿cómo vas a llegar a las siguientes tercera fecha que enfrentas al América, al Toluca, al Cruz Azul, al Monterrey, a los Tigres? Pues con más puntos y más confianza y con una inercia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, totalmente. Hablando contigo, Richard, pienso que también es importante la disciplina. Total. Extra cancha. No, bueno. Extra futbolística. Tú la padeciste. Conciencia. La indisciplina. Ya, como diciendo, basta, se acabó. Ya, jugadores, por favor, ya. Basta, ya. ¿no? Comprometidos a fondo en lo que hacen y sí, organizados. Creo que es el equipo que mejor se reparte el trabajo. Puedes hablar del fútbol del Toluca, de los Tigres, con un potencial Con sus mucho mayor, pero con distintas funciones muy claras. Aquí como que es más claro que el objetivo es todos tenemos que poner lo mismo. El esfuerzo es equitativo, ¿no? La repartición de tareas de esfuerzo es similar. Se puede hablar de que no ha enfrentado a grandes rivales, pero yo insisto, no hablamos de estos 3 partidos de Chivas, hablamos de los 10 del cierre del anterior torneo también. Y ahí empezaron venciendo al América, jugándole muy bien a Cruz Azul, jugándole muy bien a Tigres, a los fuertes. A los fuertes los enfrentaron muy bien. O sea, eso te da para pensar que están para competirle a cualquiera, evidentemente. Pero sí también metemos en la plática lo extracancha, que han sido más disciplinados que antes, afortunadamente. Y Milito tiene que ver. También. Y Mier también. El orden. Sí, el orden. Jared, ¿qué más piensas? A Mauri, la salud, no ha habido grandes lesiones, también es importante, necesitas cierta suerte en ese sentido. El calendario, las fuerzas básicas. Está pensando, Jared, a ver. ¿Qué más metes en la plática, Jared? Hablando de lo que es el inicio del torneo, pues sí, tendría que poner que creo que el calendario le ha ayudado como para poder también no comenzar con partidos tan complicados. No es de militar a Chivas. No de militar. Prefieres empezar un calendario así. Fuerzas básicas. Fuerzas básicas. Tala, Campillo. Me voy para Brian, no. Me voy para Cailoso. Gobea, no. Hormiga. Yael. Ya te dije Hormiga, Camberos. O sea, ya estás hablando de jugadores de cancha y refuerzos. No todos son titulares. No, pero creo que... Y no son que comenzaron el torneo pasado y han hecho... 6 o 7. Sí, pero muchos de ellos ya tienen tiempo jugando. Sí. Salieron de fuerzas básicas. Pues ya lo sé, pero estamos hablando del momento. Decir, la llegada de Camberos y la Yael le han cambiado la cara. Bueno, sí, los de las fuerzas básicas. Para que estén ahí es porque se ha hecho un trabajo bueno abajo. Entonces, ya están, pero qué bueno que ya están. Hablando del momento. Pero con estos que han salido gradualmente y con el fútbol que están jugando, sí se ve una revitalización en el trabajo de fuerzas básicas. Algo que tenía tiempo de no verse. Como seguimos sin verlo en Pumas, y deseamos de Chivas también hoy, ya no producen jugadores al nivel que producían. Ya no son el equipo que principalmente abastece a la selección mexicana. Hay una revitalización en ese sentido, a la que hay que darle más tiempo. Al trabajo de fuerzas básicas, entonces tendría que ir a la par del trabajo de escauteo. Claro, prácticamente. Pero de escauteo en Estados Unidos. Y va a la par, sí. Por eso el punto hay un número acierto uno en ese sentido. Que decías cuando la dirección deportiva detecta ese talento en Estados Unidos, junto con el técnico, lo revisan, los escogen, los traen, y entonces ahí es donde Roberto interviene. Pero es lo mismo que escautear a un chavo en Estados Unidos, lo traen, pero hay que hacer que funcione, porque también sucede lo mismo cuando contratas jugadores mexicanos. Que lo vieron, que lo contratan, lo ponen y no funcionó. ¿Cuántos Guadalajara tiene buenas fuerzas básicas, ¿eh? Y tiene un paso intermedio que se llama tapatío. O sea, tiene un escalón más que los demás. Por eso también tiene, ¿cuántos? 6 o 7 jugadores en la sub-20 y en la sub-17. Pues es exactamente lo que decíamos ahorita, ¿sí? Entonces, yo creo que así es la combinación de un trabajo de fuerzas básicas interesante y un buen escauteo de mexicoamericanos también. Sí, ahora, no hemos mencionado en casi 20 minutos a Mauri Vergara. ¿No? Y aquí aparece como opción.
No tiene nada que ver en el buen Pero momento de las Chivas. ¿por qué no tienes que meter si él para eso tiene a Javier Mier, que es el que se encarga de eso? Y es el que tiene que tomar los- No merece estar en la conversación. Sí lo tienes que, vaya, es que no tendría que estar, pero por supuesto que está amparando prácticamente todo lo que estamos diciendo, porque es el que invierte, el que contrata, el que modifica, el que saca, el que pone. Entonces yo creo que atrás de todo esto está el dueño de la institución, que es el que apoya el proyecto. Okay. Como sucedió con América cuando lo analizamos en su momento, ¿no? Que Con el no señor es, Carrera. no es ningún secreto que la gran pasión de Amaury es el cine. ¿Estamos de acuerdo? Se ha platicado. Se ha platicado. Y creo que no es tampoco decir que no sepa de fútbol, pero es un hombre que heredó al equipo, que tiene una gran pasión por el cine, que parece muy inteligente poner a los hombres que sepan a los correctos y hacerse a un lado, ¿no? Y volar por debajo del radar. ¿Coincidimos de Amaury? Sí, ¿Sería lo pero- correcto? ¿O Pero sí tiene pasión y sí ha invertido dinero. No hay que decir que solamente su pasión es el cine. Creo que se ha hecho un gran aficionado porque tiene uno de los equipos más importantes de México. Pero ya serían 9 del líder del fútbol mexicano, Sergio. Ya serían demasiados y le puede incomodar a algunos como tú, Rubiates. No, a mí me da gusto que a Chivas le vaya bien. Lo que me, digamos, preocupa porque te estimo es que ya vaya Yo también a ti. a la Minerva. Eso es lo que me preocupa. Van 3 Que ya estés tan emocionado y tan ilusionado. Alégrate de mi alegría, nada más. Sí, de acuerdo, pero no quiero que te ilusiones tanto. No pasa Te nada. agrandes tanto y subas tanto. Humildad. Y luego la caída puede ser muy dolorosa, estrepitosa. Pero no es lo que le deseo a Chivas, ¿ok? No ¿Seguro? Te lo ¿Seguro? Te lo aseguro. Ok, Yo no te voy a le creer. deseo el mal al Guadalajara. Te voy a creer. Tampoco el bien, pero... Ah, no es cierto, no es bueno, cierto. ya salió el peine. No tengo nada contra Chivas, no tengo nada contra Chivas. Mi punto, Adal, es... Los veo y entiendo, emocionados, ilusionados, y tienen razones para estarlo. Pero sí, siendo honestos, en una liguilla previo al Mundial, sin seleccionados mexicanos de Chivas, sí se debilita el Guadalajara, ¿de acuerdo? Hay que ver cómo se presentan las cosas. No los descartes tan rápido, no tengas tanta prisa por eliminar sus... nada contra el Guadalajara, pero todo a favor de los datos como el siguiente? Es verdad que Chivas es líder general, que han sumado 9 de 9 puntos, que llevan 5 goles a favor y solo 1 en contra, y que tienen 8 convocados a selección nacional mexicana, ahora mismo que no hay europeos y que no es fecha FIFA. Es cierto que Chivas ha arrancado con 3 victorias, pero les tengo malas noticias a los Chiva hermanos. Van contra su propia historia negativa en torneos cortos. Ojo con esto, las 6 veces, contando esta, Chivas que arranca con 9 de 9 en torneos cortos. 4 de las 5 veces anteriores se quedaron en cuartos de final. Y una ocasión, la del Clausura 2019, ni siquiera clasificaron a la liguilla. Es decir, 9 de 9 puntos no garantiza nada en los propios estándares de las Chivas. Ojo con eso. Inicio perfecto, líderes generales, pero nunca en torneos cortos, cuando arrancan así de bien, han llegado más allá de cuartos de final. Mi Richard. No deja de ser una estadística, Sergio, no deja de ser una estadística. Pero reveladora, mi Sí, Richard. y siempre hay una primera vez. De Contundente. verdad, yo no creo en las estadísticas. O ¿No? sea, a veces son casualidad. Hoy es otra gran oportunidad que hay que aprovecharla y que hay que hacer las cosas distintas Estamos para de que el acuerdo. resultado sea distinto. Pero siempre pensaron que iban a hacer las cosas distintas y no pudieron Entonces, a hacerlas. mí te lo juro, de verdad, las estadísticas que esto indica, no, espérame tantito, hoy va a ser la primera vez, hoy lo vamos a lograr. ¿Lo aseguras? Siempre hay una oportunidad nueva. ¿Lo para aseguras? lograr. Sí, ¿Lo aseguras? La temporada pasada, y con el inicio que habían tenido, ¿quién daba un cacahuate por el Guadalajara y se metió sexto? Entonces, hoy es momento de pensar, dar un paso al frente y es momento, dadas las condiciones del torneo, de meterte cuarto para que te favorezcan las condiciones de estar en los primeros 4 lugares del torneo, que ya sabemos cuáles son. Sí. El jugar de local, el regreso Claro. y el punto, El empate el caso de global. empate, ¿no? El empate global a favor. A Richard, entonces, Robert, no le importa esta estadística. ¿Qué piensas? 9 de 9 y nunca han llegado más allá de cuartos de final. Robert, abrazo también. Igualmente, buenas tardes. Sí, han de estar muy preocupados los seguidores de Chivas con el dato que nos ofreces. Sí, es contundente, Sí, Robert. No, lo que pasa es que 3 partidos son pocos, obviamente, hay que darle tiempo a este equipo. Pero en este caso lo importante es que son 3 victorias para nada casuales. O sea, sí creo que es el Guadalajara el equipo que mejor ha jugado.
está lo del Toluca, muy sólido, que deberán prescindir de varios de sus futbolistas y que prescindirán de más jugadores en la medida en que mejor jueguen. El Guadalajara colectivamente más convocados tendrían de cara al Mundial, Jared, y pues más se podrían debilitar en una posible liguilla. ¿Qué piensas de esto, Jared? ¿A ti tampoco te importa? Un abrazo siempre que Chivas arranca 9 de 9. No trascienden más allá de cuartos de final. Buenas tardes para ti y para mis compañeros. Yo creo que las estadísticas no te condicionan en lo absoluto. Son simplemente datos y son estadísticas que se llevan y en cada torneo van saliendo y van saliendo más. Hay una que es muy clara, el sexto lugar nunca ha sido campeón. También. En el fútbol mexicano, ¿no? Pero es, ponle, casualidad. No tiene que ser tampoco mala suerte caer en el sexto lugar. Pero es un hecho, ¿no? Pero simplemente te da a entender que no te tienes que relajar. Si comienzas bien, algo sucedió mal en el pasado. Bueno, en lo siguiente. Que no pudiste coronar. Que no pudiste mantener. Ni semifinal. Sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno comenzar mejor ganando con 9 puntos. Yo prefiero comenzar ganando 9 puntos y que me digan, oye, pero es que si ganan 9 puntos, no vas a pasar de cuartos. Sí. ¿Y quién me dice? O sea, ¿quién me lo asegura? La historia. No, nadie te lo asegura. No. La historia dice de torneos que las estadísticas anteriores hasta ahí has llegado. Pero eso no te va a condicionar lo que viene en un futuro. Te puede motivar. Te puede motivar. Ya están en la liga, ya escuché A ver. así como quitaron el piso 13 en los elevadores, Ándale. se saltan del 12 al 14, van a calificar para este torneo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Y punto. El 6 no, porque no va a ser El 6 campeón. no, porque como no es campeón, hay que quitarlo. Por supuesto que no, es un chiste, una broma. O sea, Pero Richard, esto es contundente. Sí. Yo no estoy diciendo que Chivas no va a trascender, solo digo que esto no le garantiza nada al Guadalajara. Si Y tú eso le es lo que dice preguntaras, su si tú le historia. preguntaras a los demás equipos, ¿qué prefieres en el torneo? ¿Comenzar con 9 puntos o comenzar? No, como el América, o 2 de 9. O 2. Claro, como ¿Qué te Chivas, van a decir? Como Chivas. Yo prefiero líder los 9. general. Pero todos sabemos que Pero no. la historia dice no que se si trata comienzas de con cómo 9 vas a empieza. llegar hasta cuartos. ¿Y quién me dice, quién me asegura eso? Jared, Nadie. Nadie lo asegura, Nadie. pero tampoco el 9 de 9 te garantiza nada. no, nada. Ninguno. Pero tienes garantizado lo que sí es una tercera parte del puntaje que un te va a dar margen. la clasificación. Dentro de los primeros 4, diría yo, que son 27 puntos. Si tienes 9, Claro. la tercera parte serían 27. Estás dentro de los 4 con ese puntaje, más o menos. Entonces, empezar bien, darle continuidad, tienes buena banca, tienes buena competencia deportiva, traes un gran técnico, tienes al público y tienes una inercia positiva, dale para adelante. Que es normal que el América se vaya a recuperar, sí. Que es normal que el América a lo mejor, el Guadalajara a lo mejor afloje un poquito, sí, es normal, pero ya hablar de un inicio así te habla de otra cosa distinta a lo que vivió el torneo pasado. Hoy Chivas le lleva, Robert, ya 7 puntos de ventaja al América, que obviamente no es poca cosa, ¿verdad? Después de solo 9 en disputa, ya le lleva 7 de ventaja. Pero Robert, tú tomando todo esto en cuenta, ¿asegurarías que Chivas va a terminar sobre el América en la tabla? No, hombre, ¿cómo voy a asegurar ¿Tampoco? eso? No, para ¿No? nada. No, lo importante de estos 9 puntos y de la pobreza en cuanto a números del América es que sí son reflejo de lo que han jugado, o sea, tienen los puntos que merecen. Las Chivas han merecido estos 9 puntos, se los han ganado. Y el América no ha merecido más que esos dos puntitos. Seguramente las cosas cambiarán. Este magnífico arranque del Guadalajara, haber jugado mejor fútbol que el resto en términos generales, no lo ubica como el principal candidato al título, para nada. Hablamos de 3 jornadas, pero sí lo ubica entre los 5 principales, algo que no hubiéramos considerado antes, algo que no se consideró en el torneo anterior, ¿no? De hecho, medio sorprendió ubicándose en sexto y yo creo que con un fútbol que le daba para instalarse por lo menos en semifinales. Ahora hay que esperar. No es el principal candidato el Guadalajara, pero sí hay que mencionarlo entre los 5 principales. Merece respeto, por supuesto, porque además no solo es este inicio de torneo, sino cómo cerraron el anterior, ganando 7 de sus últimos 8 juegos de fase regular. Richard, Jared, ¿alguno de ustedes aseguraría que Chivas va a acabar sobre el América en la tabla al final del torneo regular? Yo, como lo dije ayer, va a acabar, ojalá, y creo que es el paso que tiene que dar, es una obligación, digámoslo así, para darle continuidad, dentro de los 4. O sea, yo sí creo que va a acabar dentro de los 4 primeros para tener esas ventajas. ¿El América no? Y como están las cosas hoy, con lo que falta y lo que puede suceder, yo creo que puede acabar arriba del América. Lo que pasa es que el América, ya lo vimos en el tercer título, calificar de panzazo y quedar campeón. Entonces el América es capaz de cualquier cosa, el Guadalajara no, el Guadalajara tiene que tener esa continuidad.
Buena esa. Sí, de y sigue siendo mucho mayor el potencial del América. También. Obviamente, o sea, si ambos equipos a partir de aquí jugaran rozando su propio techo futbolístico, pues el América lo rebasa. Sí. Pero bueno, hay que hacerlo. Las Chivas han jugado muy cerca de ese tope en este arranque. Y no solo en el arranque. Lo promisorio en el caso de Chivas es que venían de cerrar muy bien el anterior torneo. Creo que merecían estar por lo menos en semifinales. O sea, no es casual esto. Ya hay un trabajo ya de varios meses que está rindiendo. De acuerdo. ¿Metes las manos al fuego por las Chivas? No, ¿Sobre el América? Los pies. no. Los pies, nada. No, yo creo que los dos equipos, qué bueno que Chivas comenzó bien y América seguramente levantará. No sé qué tanto le alcance como para estar por encima de Chivas, pero todo va a depender de lo que deje de hacer Chivas. Porque para comenzar, ya le saca ventaja de 7 puntos. Entonces, si es que llega a alcanzarlo o a rebasarlo, va a ser por culpa de Chivas. Ok. No porque América realmente esté mejor. Yo creo que van a levantar los dos. Aquí la cosa va a ser en el momento que les quiten a los jugadores para el Mundial. Sí. Ahí es donde va a cambiar. Bueno, tampoco no sé cuántos vayan a ser de América, si es el No, de portero, Guadalajara De tampoco. América, el portero, el hoy Reyes. pensaríamos Malagón, Reyes, quizá Fidalgo. Sí. ¿Puede ser Fidalgo? ¿Ellos todavía siguen con eso? Y a lo mejor Sí, Juárez, pon tu Ahora siguen central. con eso. Ramón Juárez, Y podía ser 3 y Guadalajara no más de 4. 4, Chivas. Yo creo que ni Javier lo tiene en radar y a fuerza nosotros siempre estamos hablando queriendo, a ver, Fidalgo. Sí lo tiene en el radar, por Jared. Dios. Ha trascendido. Que es su naturalización. Están esperando febrero cuando sea elegible para llevarlo. Aunque no esté en su mejor momento. No. Sí, de Ha acuerdo. bajado su nivel. Ahora vamos a razones, digamos, Para principales. la selección que le da oportunidad a cualquiera que venga a jugar en México y que le vaya bien, no te preocupes, Malamente. te llevamos al Mundial. Malamente. Te abrimos la puerta para llevarte al Mundial. Malamente. No, Pero Dios. estamos de acuerdo, Jared. Ayer hablábamos de, digamos, razones o responsables del mal momento del América. Hoy estamos más positivos, optimistas. Vamos ahora a razones o responsables del buen momento de las Chivas. Milito tiene que estar evidentemente en la plática. Richard, ¿dónde pondrías al técnico del Guadalajara? Mira, Del 1 al 5. te voy a decir qué pienso en relación a las contrataciones últimas, digamos que son Aguirre, Richard Ledesma, Claro. Brian Gutiérrez. Estos últimos que llegaron del torneo pasado a la fecha, los tuvo que haber detectado Javier Mier con su equipo de trabajo y después llamas al técnico y junto con el técnico los eliges, pero le das una explicación de quiénes son y de dónde son, de acuerdo a las políticas del club. Podemos contratar jugadores de Estados Unidos que sean de pasaporte mexicano. Entonces le explicas, los ves, los analizas con el equipo ya del técnico y por supuesto que llegan a un acuerdo. Entonces, Javier el Mier. mérito es compartido, diría yo, Javier Mier, Milito, para que hayan llegado estos jugadores México-americanos. Eso Totalmente. es lo que pienso como factor número 1. Factor número 1 dirías entonces. Pero entonces, ¿dónde lo pusiste? Digamos que Estamos hablando de Mier y Gabriel las Milito, Javier Mier. contrataciones. Buen momento de Chivas, buenas contrataciones, me parece, Buenas y la mejor contrataciones. banca. Entonces, Bien. involucro al técnico con el director deportivo. Ok, entonces podríamos poner ahí 1 o 2 Propuesta en no de acuerdo. mancuerna a Mier y a Milito. Sí, podrían Dale. estar mis compañeros en otro Que, por pensamiento. supuesto, pero vamos arrancando ahí contigo. Que ahí podríamos decir, pero el que los contratan entre Mier y Milito, pero el que los dirige es Milito. Tiene Claro. más valor, ¿no? Totalmente. ¿Les gusta Milito 1? Robert, ¿te gusta Milito opción número 1? Milito 1 para mí Indiscutible. incuestionablemente. Ok. Mi duda sería quién elabora esas listas, porque puedes meter ahí muchos Tú factores. di los ¿no? factores también. A ver, nivel de jugadores. Milito es el principal y junto con Milito, pegadito abajo, yo hablaría nivel de jugadores. Pero claro, Milito tiene que ver con eso, con que los futbolistas se hayan acercado a su mejor nivel y organizarlos y todos jugar a lo mismo. Ahí sigue estando la mano de Milito, nivel de jugadores. Y claro que apoyando todo eso está el trabajo de Mier. Sí. Discreto, de perfil bajo, pero trabajando con seriedad Bien. y acertando no solo en las contrataciones, sino en el surgimiento de los futbolistas adecuados. Esos 3 factores yo los pondría y quizá en ese orden. Milito, jugadores, Mier. Perfecto. Así te los después acomodé por calendario, ahora. no sé en qué- Luego podríamos hablar de que han enfrentado equipos a modo, no han enfrentado a un candidato al título. ¿Estamos de Pero acuerdo? son Ni a partidos- Tigres, ni a Toluca. No me déjame ni a Monterrey. contestarte, pero son partidos que por lo mismo que estás diciendo tendrías que ganar. Entonces está en marca perfecta por eso. Ok. Pero si tú consigues esa marca perfecta, ¿cómo vas a llegar a las siguientes tercera fecha que enfrentas al América, al Toluca, al Cruz Azul, al Monterrey, a los a los Tigres? Pues con más puntos y más confianza supuesto. y con una inercia. Ok, ¿Estamos de acuerdo? Entonces, totalmente. Hablando contigo, Richard, pienso
que también es importante la disciplina. Total. Extra cancha. No, bueno. Extra futbolística. Tú la padeciste. Conciencia. La indisciplina. Ya, como diciendo, basta, se acabó. Ya, jugadores, por favor, ya. Basta, ya. ¿no? Comprometidos a fondo en lo que hacen y sí, organizados. Creo que es el equipo que mejor se reparte el trabajo. Puedes hablar del fútbol del Toluca o de los Tigres, con un potencial Con sus individualidades. mucho mayor, pero con distintas funciones muy claras. Aquí como que es más claro que el objetivo es todos tenemos que poner lo mismo. El esfuerzo es equitativo, ¿no? La repartición de tareas de esfuerzo es similar. Se puede hablar de que no ha enfrentado a grandes rivales, pero yo insisto, no hablamos de estos 3 partidos de Chivas, hablamos de los 10 del cierre del anterior torneo también. Y ahí empezaron venciendo al América, jugándole muy bien a Cruz Azul, jugándole muy bien a Tigres, a los fuertes. A los fuertes los enfrentaron muy bien. O sea, eso te da para pensar que están para competirle a cualquiera, evidentemente. Pero sí también metemos en la plática lo extracancha, que han sido más disciplinados que antes, afortunadamente. Y Milito tiene que ver. También. Y Mier también. El orden. Sí, el orden. Jared, ¿qué más piensas? A Mauri, la salud, no ha habido grandes lesiones, también es importante, necesitas cierta suerte en ese sentido. El calendario, las fuerzas básicas. Está pensando, Jared, a ver. ¿Qué más metes en la plática, Jared? Hablando de lo que es el inicio del torneo, pues sí, tendría que poner que creo que el calendario le ha ayudado como para poder también no comenzar con partidos tan complicados. No es de demeritar a Chivas. No de militar. Prefieres empezar un calendario así. Fuerzas básicas, fuerzas básicas. Fuerzas básicas. Tala, Campillo. Me voy para Brian, no. Me voy para Cailoso, Gobea, no. Hormiga, Yael. Ya te dije Hormiga, Camberos. O sea, ya estás hablando de jugadores de cancha y refuerzos. No todos son titulares. No, pero creo que... Y no son que comenzaron el torneo pasado y han hecho 6 o 7. Sí, pero muchos de ellos ya tienen tiempo jugando. Sí, salieron de fuerzas básicas. No, ya lo sé, pero estamos hablando del momento. Decir, bueno, la llegada de Camberos y la Yael le han cambiado la cara. Bueno, sí, los de las fuerzas básicas. Para que estén ahí es porque se ha hecho un trabajo bueno abajo. Ya están, pero qué bueno que ya están. Hablando del momento. Pero con estos que han salido gradualmente y con el fútbol que están jugando, sí se ve una revitalización en el trabajo de fuerzas básicas. Algo que tenía tiempo de no verse. Como seguimos sin verlo en Pumas, ahí deseamos de Chivas también hoy ya no producen jugadores al nivel que producían. Ya no son el equipo que principalmente abastece a la selección mexicana. Hay una revitalización en ese sentido, a la que hay que darle más tiempo. El trabajo de fuerzas básicas entonces tendría que ir a la par del trabajo de escauteo. Claro, prácticamente. Pero de escauteo en Estados Unidos. Y va a la par, sí. Por eso el punto hay un acierto en ese sentido. Que decías cuando la dirección deportiva detecta ese talento en Estados Unidos, junto con el técnico, lo revisan, los escogen, los traen. Y entonces ahí es donde Roberto interviene. Pero es lo mismo que escautear a un chavo en Estados Unidos, lo traen. Pero hay que hacer que funcione, porque también sucede lo mismo cuando contratas jugadores mexicanos. Que lo vieron, que lo contratan, lo ponen y no funcionó. Guadalajara tiene buenas fuerzas básicas. Tiene un paso intermedio que se llama Tapatío. O sea, tiene más que los demás. Por eso también tiene, ¿cuántos? 6 o 7 jugadores en la sub-20 y en la sub-17. Pues es exactamente lo que decíamos ahorita, ¿sí? Entonces, yo creo que ha sido la combinación de un trabajo de fuerzas básicas interesante y un buen escauteo de México-americanos también. Sí, ahora, no hemos mencionado en casi 20 minutos a Mauri Vergara, ¿no? Y aquí aparece como opción. ¿No tiene nada que ver en el buen momento de las Chivas? ¿Por qué lo tienes que meter si él para eso tiene a Javier Mier, que es el que se encarga de eso? Y ese que tiene que tomarlo. ¿No merece estar en la conversación? Lo tienes que, vaya, es que no tendría que estar, pero por supuesto que está amparando prácticamente todo lo que estamos diciendo, porque es el que invierte, el que contrata, el que modifica, el que saca, el que pone. Entonces yo creo que atrás de todo esto está el dueño de la institución, que es el que apoya el proyecto. Como sucedió con América cuando lo analizamos en su momento, ¿no? No es ningún secreto que la gran pasión de Amaury es el cine. ¿Estamos de acuerdo? Se ha platicado. Se ha platicado. Y creo que no es tampoco decir que no sepa de fútbol, pero es un hombre que heredó al equipo, que tiene una gran pasión por el cine, que parece muy inteligente poner a los hombres que sepan a los correctos y hacerse a un lado, ¿no? Y volar por debajo del radar. ¿Coincidimos de Amaury? Sí, ¿Sería lo correcto? ¿O
Pero sí tiene pasión y sí ha invertido dinero. No hay que decir que solamente su pasión es el cine. Creo que se ha hecho un gran aficionado porque tiene uno de los equipos más importantes de México. Ok. ¿Qué tanto está en el día a día, Richard, en tu experiencia? Mucho más incluso, digamos, que el señor Azcárraga. El señor Azcárraga te cita en juntas, por supuesto que está pendiente, pero él sí va de repente una vez o dos a la semana. Buena. Después de hablar del Guadalajara, tenemos que hacer una pausa para platicar de selección y Gil Mora específicamente, que ya no estará en estos duelos contra Panamá y Bolivia. Volvemos. Las noticias al momento en el centro de alto rendimiento giran en torno a Brian Gutiérrez y Richie Ledesma, que ya platicaremos, pero la actual, la más reciente, es la de Gil Mora. Baja de selección nacional mexicana para este parón que propusieron y acordaron Liga MX y selecciones nacionales. Gil Mora, el joven mexicano de 17 años, la sensación de los Xolos, etc. Baja y Alexis Gutiérrez tomaría su lugar. Vamos con César Caballero, que nos va a dar la información siguiendo de cerca al Tri hasta el CAR. Mi César, un abrazo. ¿Qué pasó con Gil Mora? Es la pregunta. Hola Sergio, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Equipo F. Sucedió que Gil Mora reportó a esta concentración, pero no estaba al 100%. El futbolista de los Xolos de Tijuana ha tenido algunos problemas físicos, también algunos temas musculares que ha venido arrastrando durante las últimas semanas. Incluso en el partido del fin de semana ante el Atlético de San Luis, él expresaba que no estaba al 100%. Decide hacer el viaje para reportar con la selección mexicana. Tuvo un par de días de trabajo con el tricolor, sin embargo, termina resintiéndose de esos problemas físicos, y ante esta situación Javier Aguirre y el cuerpo médico del Tri dicen: hay que parar, mejor regresa a tu club, rehabilítate, recupérate de la mejor manera posible para que puedas estar disponible lo más pronto posible. También Javier Aguirre, algo que quiso evitar a toda costa, es una lesión de mayor gravedad que dejara a Gilberto Mora más tiempo fuera del terreno de juego, así que por esta razón han decidido darlo de baja de la concentración, que regrese a recuperarse con los Xolos de Tijuana, y como lo decías, en su lugar va a estar Alexis Gutiérrez, el futbolista de las Águilas del América. Va a viajar el día de mañana, miércoles, y lo hará directamente a Panamá. Ahí se encontrará con Javier Aguirre y con el resto de los seleccionados, mientras que para esos momentos Gilberto Mora ya habrá reportado con su equipo en la frontera. Como ya se había adelantado aquí en el canal, cuando todo parecía cerrado en el mercado de transferencias, en el rebaño sagrado estalla la bomba. Chivas está muy cerca de cerrar una gran contratación, de esas que quizá no llegan con fuegos artificiales, pero que cargan visión, planeación y un enorme potencial de impacto a futuro. El nombre es Cruz Medina, joven, talentoso, proveniente del San José Earthquakes, y otro movimiento bien calculado del Guadalajara apostando por la MLS, un mercado que ya le ha dado frutos con nombres como Aguirre, Ledesma y Gutiérrez. No es casualidad, es estrategia. La llegada de Medina no es improvisación, es proyecto. En Chivas lo ven como un activo valioso, un futbolista con características ofensivas poco comunes en el plantel, atrevimiento en el 1 contra 1, capacidad para desequilibrar, disparo de media distancia y sangre fría para definir. Y hay un detalle clave: no es zurdo, lo que abre un abanico enorme de posibilidades junto al Piojo Alvarado, algo que Milito seguramente ya visualiza en el tablero táctico. De inicio, el plan pasa por Tapatío, sí, pero eso está lejos de ser una baja de expectativas. Al contrario, es formación, rodaje y preparación para que, cuando dé el salto, llegue listo para competir de verdad en el primer equipo. Dentro del club el diagnóstico es claro: Cruz Medina puede convertirse en un jugador de impacto en el modelo de Milito. Otro punto que le da peso a la operación es el formato: préstamo con opción de compra, riesgo controlado y techo alto. Si responde en la cancha, Chivas ejecuta la compra y asegura talento joven. Si no, el club sigue adelante sin comprometer su planeación. Un movimiento inteligente, moderno y alineado con la realidad actual del mercado. Mientras tanto, el mercado nacional sigue inflado y cada vez más complicado. Operaciones recientes se frenaron por cifras cercanas a $6 millones por un zaguero. En ese contexto, apostar por un perfil como el de Cruz Medina deja de ser una alternativa y se convierte en una decisión estratégica de alto nivel. No es exageración decirlo, Chivas no contrató solo un nombre, contrató una idea de futuro, identidad y crecimiento sostenible. Ahora la pelota está del lado de la afición. ¿Ves a Cruz Medina como una gran contratación para Chivas? ¿Crees que puede explotar y convertirse en titular con Milito?
Según información revelada por César Huerta de Diario AS, en Chivas se terminó la paciencia con Alan Pulido y la directiva ya tomó una decisión drástica sobre su futuro. El mensaje es claro, directo y sin rodeos. El delantero ya no entra en planes para lo que viene. Pulido es uno de los nombres que el Guadalajara quiere acomodar sí o sí en este mercado, pero el problema es que el propio jugador no tiene intención de salir. Ahí es donde el conflicto se vuelve pesado, incómodo y, sobre todo, caro. Con un contrato cercano a $1.8 millones aún por pagar, en Verde Valle decidieron tomar cartas en el asunto antes de que la situación se vuelva insostenible. La primera vía es un arreglo económico parcial. Chivas está dispuesto a pagar solo un porcentaje del contrato restante para dar por terminado el vínculo y cerrar el capítulo sin más ruido. Es la salida amistosa, la última mano tendida. Pero si Pulido se mantiene firme y exige cada centavo, entonces entra en escena el plan fuerte. La directiva ya contempla una medida mucho más dura: dejarlo sin jugar. Congelarlo en lo deportivo, pagarle mes con mes y apostar al desgaste. La lógica del club es simple y fría. Nadie gana dejando a un jugador todo un año sin minutos, pero el tiempo suele jugar en contra del futbolista. 6 meses sin cancha, sin ritmo y fuera del radar, y la desesperación aparece. La idea es clara: presionar para forzar una negociación futura, incluso liberándolo sin pagar el resto del contrato si el jugador termina aceptando salir. Una táctica límite, incómoda, pero calculada. En lo administrativo, Chivas busca equilibrio, no seguir perdiendo dinero y, al mismo tiempo, dejar claro que nadie está por encima del proyecto. En lo deportivo, el mensaje es aún más contundente. En el Guadalajara de hoy, el que no entra en planes, no juega, sin importar nombre o pasado. Ahora la polémica está servida y la pelota queda del lado de la afición rojiblanca. ¿Crees que Chivas hace lo correcto al congelar a Alan Pulido para forzar su salida, o piensas que el club debería respetar el contrato sin presionar al jugador? La visita de Querétaro al estadio Akron terminó mucho peor de lo que marcan los números en el marcador. Chivas ganó 2-1 en la cancha, pero fuera de ella, los gallos habrían dejado un desastre que ya llegó a oídos de la Liga MX. Y sí, todo apunta a que habrá castigo, porque no fue cualquier detalle menor. Tras el silbatazo final, y con la derrota todavía fresca, el autobús del Querétaro protagonizó un percance en los accesos del Akron. Un error del conductor bastó para golpear tuberías de agua, romperlas y provocar una fuga que obligó a actuar de inmediato al personal del estadio. Un recuerdito, nada agradable en la casa del rebaño sagrado. La cosa no quedó ahí. El incidente fue plenamente documentado. El comisario de la Liga MX presenció lo ocurrido, lo asentó en su reporte oficial, y desde Toluca ya se prepara la factura. De acuerdo con la columna El Bolero, el nuevo dueño de los gallos será quien tenga que pagar los daños. Literalmente, el chistecito salió caro, y el contexto hace todo todavía más delicado. El estadio Akron está bajo la lupa. No es cualquier inmueble. Es sede mundialista y actualmente atraviesa un proceso de inspecciones y adecuaciones para cumplir con los estándares de la FIFA. En Chivas no quieren ni el más mínimo problema. Por eso, el club ya tomó decisiones fuertes. Tapatío jugará todo el Clausura 2026 en Tepatitlán. Chivas Femenil ya tuvo que mudarse al Estadio Jalisco. Todo con un solo objetivo: entregar el Akron en condiciones impecables. Así que mientras Chivas cuida su casa como oro, otros llegan, pierden, y encima dejan destrozos. La Liga MX ya tomó nota y Querétaro tendrá que responder. Ahora la palabra es tuya, rojiblanco. ¿Crees que la Liga MX debe sancionar con mayor dureza este tipo de incidentes, sobre todo en un estadio mundialista? ¿O basta con que Querétaro pague los daños y listo? Te leo. Porque en el Akron se gana, y se respeta. Tuca Ferretti volvió a la carga, y esta vez el blanco fue Chivas. Sin medias tintas, el exentrenador explotó contra el presente del equipo de Gabriel Milito, y dejó una frase que retumbó en Verde Valle: el mayor enemigo del Guadalajara no está afuera, está adentro. Para el Tuca, el buen momento rojiblanco es peligroso si no se maneja con cabeza fría. Habló de exceso de confianza, de reflectores demasiado temprano y de actitudes que, según su visión, pueden sacar del foco principal, competir y trabajar. No fue una crítica al sistema ni al juego, sino un dardo directo a la mentalidad. Y ahí fue cuando el señalamiento subió de tono. Ferretti puso nombre y apellido: Armando La Hormiga González. El técnico cuestionó sus festejos, los calificó como innecesarios y dejó una sentencia que encendió la polémica. Los grandes jugadores no necesitan payasadas para destacar. Palabras fuertes, dirigidas a una de las joyas de la cantera, justo cuando empieza a ganarse su lugar. En el entorno rojiblanco, el mensaje se leyó de otra forma. No como una simple opinión, sino como una señal clara de que el brillo de Chivas ya incomoda.
Cuando el rebaño empieza a caminar firme, la lupa aparece. Cuando los jóvenes destacan, llegan los sermones. Nada nuevo, porque la historia se repite. Cuando Chivas gana, el ruido se multiplica. Críticas más duras, análisis más severos, advertencias bien intencionadas, que parecen buscar bajar la euforia y meter duda en el vestidor. Puertas adentro, el mensaje es claro. Milito y su grupo saben que la única respuesta válida no está en los micrófonos ni en los debates, está en la cancha. Mantener el nivel, sostener la humildad y seguir compitiendo será la mejor forma de demostrar que este presente no es casualidad y que el rebaño va en serio. Ahora, rojiblanco, te toca a ti. ¿Tiene razón el Tuca al pedir más sobriedad a los jóvenes o sus críticas forman parte del ruido externo que aparece cuando Chivas vuelve a ser protagonista? Opina, porque cuando Chivas está arriba, todos quieren decir algo. $1 millón está en juego, y Chivas ya lo tiene en la mira. El efecto Gabriel Milito no solo se nota en el estilo y en los resultados, también puede traducirse en un premio económico histórico para el rebaño en este Clausura 2026. La Liga MX ya hizo públicas las posiciones de la tabla anual, la que suma los puntos de la Apertura 2025 y el Clausura 2026 para definir al mejor equipo del año futbolístico. Hoy, el líder es Toluca con 44 puntos, pero Chivas aparece cuarto con 38, es decir, a solo 6 unidades del primer lugar. Y aquí viene lo importante. En el fútbol mexicano, el club que termina el año con más puntos se lleva un premio de $1 millón. Así de claro, así de directo. Dinero y reconocimiento oficial de la Liga MX. Por eso, en Verde Valle saben que el desafío va más allá de clasificar bien o gustar en la cancha. El equipo de Milito necesita mantener la racha ganadora y, sobre todo, recortar distancias contra los rivales directos que están por encima, Toluca, Cruz Azul y Tigres. Ganar esos duelos puede cambiarlo todo. El momento ilusiona. Chivas volvió a competir, volvió a imponer condiciones y volvió a meterse en conversaciones grandes. Ahora, cada partido suma doble. Puntos para la liguilla y puntos para $1 millón que no caería nada mal en el proyecto rojiblanco, eso sí. Habrá que esperar un poco para volver a ver al rebaño en acción. La Liga MX tendrá un parón por los compromisos de la selección mexicana y Chivas regresará el sábado, 31 de enero, visitando al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, a las 17 horas, tiempo del centro de México. La mesa está puesta. Ahora dime tú, rojiblanco. ¿Crees que el Chivas de Milito tiene con qué alcanzar a Toluca y pelear ese $1 millón hasta el final? ¿O la prioridad debe seguir siendo llegar fuerte a la liguilla? Te leo, porque cuando hay dinero y orgullo en juego, la discusión se pone buena.